Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muchas gracias por teneros a todos aquí. Algunos ya sabréis que no es la primera vez que vengo, que he venido muchas veces a contaros mis historias y mis aventuras, y hoy pues vengo una vez más. Lo único que esta vez vengo pues con un libro que he parido, digamos, porque han sido 9 meses justos, o sea que un embarazo, un parto muy bien, sin ningún problema. Y bueno, y os tengo que decir que yo estoy muy orgullosa de mi libro, estoy muy orgullosa de haber sido capaz de escribirlo, porque no lo tenía nada claro. Yo no sabía si iba a poder contar por escrito las cosas que yo he vivido en vivo y en directo, pero claro, una cosa es contarlas hablando, porque a mí se me da bien contar cuentos, pero otra cosa es escribirlas y que tengan un mínimo de técnica, digamos, ¿no? El castellano yo sí lo aprendí bien porque soy del plan antiguo, pero bueno, he sido capaz y entonces estoy muy contenta por eso. Os voy a contar un poco por qué he escrito el libro. Llevaba ya un tiempo con algo en la cabeza, así un run run en la cabeza, que me decía, deberías contar cosas que te han pasado. A lo mejor hay gente que las quiere compartir, que le interesan, y deberías hacerlo. Y yo a ese run run, a esa vocecita de Pepito Grillo, yo siempre contestaba, imposible, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no puede ser. Tengo la consulta, tengo los cursos, tengo el grupo EPTA, tengo a Aldo ahí que venga, que vente de fantasmas, no tengo tiempo. Y así estaba yo con ese conflicto interior, tengo que hacerlo, no tengo tiempo, alguien me dice, no. Y de repente apareció Laura Falcó de Planeta, de la editorial Planeta, y ya me puso fecha, o sea, ya me acorraló de tal manera y me puso una fecha de entrega. Entonces yo ahí caí en la tentación y ya no me quedó más remedio, y me metí a escribir. Y las historias, porque son muchas historias, pues salieron a borbotones. O sea, me ponía delante del lápiz y del papel y de repente me venían a la cabeza. Debía ser mi abuela que estaba detrás soplándome el texto, porque mi abuela yo creo que ha sido la primera culpable, entre comillas, del libro, ¿no? Mi abuela es un personaje, una persona muy importante para mí, lo ha sido de pequeña y lo sigue siendo de mayor, y yo creo que ella me ponía las ideas en la cabeza y total que ahí salía, escribía de noche y venga, total, a lápiz. Fijaros cómo escribo, o sea, de lo antigua que soy, a lápiz con sacapuntas y goma de borrar. O sea, esos son mis aperos de escritura. Y ahí me ponía yo y salió. Y luego ya el problema fue corregirlo. Eso sí que fue complicado. O sea, el corregir, el buscar un estilo, el buscar que tenga ahí un poquito de intriga, porque al fin y al cabo son historias de fantasmas, y las historias de fantasmas siempre hay un suspense, una intriguita. Bueno, pues ahí salió y parece que no está mal. Bueno, mi abuela era una preciosidad de abuela. Claro, todos los nietos dicen que tienen una abuela que es una preciosidad, menos las mías que me dicen que tú eres un poco viejita, pero bueno. Y estaba en casa, vivía en casa de mi madre. Por lo tanto, estábamos todo el día con la abuela. La abuela era la que se ocupaba de los niños. La abuela estaba siempre con los niños. Y la abuela y yo pues teníamos ahí una historia muy especial. La historia especial es que me contaba sin cansarse cuentos de hadas. Maravillosos cuentos de hadas antiguos, cuentos de hadas donde aparecía el pájaro grifo, que era algo tan antiguo, ¿verdad? Daba miedo. Donde ahí estaban los elfos, los duendes, las hadas.
No habré visto yo hadas por las noches. Bueno, variadas y surtidas hadas. Y fue la primera que me abrió una puerta a la imaginación. Una puerta muy importante. Y mi abuela zurcía calcetines al lado de una ventana. Yo soy antigua, efectivamente, y era la época de la posguerra, con lo cual se zurcían los calcetines, y se zurcían las sábanas, y hacían unos zurcidos que eran unas obras de arte, las abuelas. Algunas os acordáis, claro. Y entonces tenía un maravilloso huevo de cristal para meter en los calcetines y zurciar los calcetines. Había huevos de madera y huevos de cristal. Y la abuela tenía un huevo de cristal mágico completamente. Y yo creo que ese huevo de cristal fue mi primera bola. Realmente mi primera bola de cristal fue el huevo de zurcir calcetines de la abuela, ¿no? Claro, como yo era fantasiosa bastante, entre los cuentos de hadas, el huevo de los calcetines, yo era muy fantasiosa y tenía sueños muy apasionantes, o sea, sueños que eran todos maravillosos, o sea, pesadillas no recuerdo ninguna. Yo creo que los niños las borramos y hacemos bien, ¿no? Pero sueños maravillosos. Y le contaba los sueños a la abuela, y la abuela me entendía. Pero llegó un día que ya no eran sueños. No eran sueños. Mi bisabuela, que yo no conocí, que ya había muerto cuando yo nací, pues venía por las noches a mi cuarto y se sentaba al borde de mi cama y me arropaba y me acariciaba la cara y el pelo y me sonreía y no me hablaba. Y yo estaba ya un poco fastidiada que la bisabuela no hablara. Y llevaba siempre unos pendientes preciosos de zafiros y brillantes. Y esos pendientes habían sido una leyenda en la familia, ¿no? La bisabuela Blanca, que era hija de banquero, y que el banquero se había arruinado, y que lo único que le quedaban eran esos pendientes, y que, bueno, toda una historia preciosa, nunca los había visto yo. Pero esa señora, con un moño muy bonito y vestida de su época, o sea, un traje largo, llevaba esos pendientes, pues evidentemente era la abuela Blanca. Nosotros la llamábamos la abuela Blanca. Y se lo contaba a mi abuela, y ya mi abuela a eso ya no le parecía tan bien. Ella empezaba a decir: ay, Palomita, Palomita, que eres Antoñita la Fantástica. Y ya me quedé con el mote de Antoñita la Fantástica. Pero yo veía cosas. Y no solamente veía a la bisabuela Blanca, o tenía un amigo invisible que se llamaba Noel, además, el amigo invisible, que venía a jugar conmigo, que me hacía rabiar, que me tiraba de las trenzas, que yo a él también le hacía rabiar, que lo pasábamos pipa. No era solo eso, es que yo veía cosas aquí, en este mundo también, pero veía cosas antes de que sucedieran esas cosas, y luego esas cosas sucedían, claro, y entonces ya eso me tenía a mí intrigada. Me tenía intrigada, pero no pensaba yo que eso era raro, ¿eh? Yo pensaba que a todos los niños les pasaba lo mismo. Empecé a comprobar que no, porque cuando yo les decía a mis amigas, pues yo te he visto esta noche que te levantabas de la cama por la noche y que ibas por el pasillo, y me decían: no, eso no lo has podido ver, no, eso no lo sabes, eso es mentira, eso no es así. Y era verdad. ¿O por qué lo sabes? ¿Y por qué lo tienes que saber tú si no estabas allí? Entonces empecé ya a ver que no era tan corriente la historia esta. Pero tampoco me preocupó. No, yo creo que nunca llegó a preocuparme del todo, a no ser que me causara conflictos de conciencia. Porque alguna vez tuve yo unos ciertos remordimientos con un acontecimiento que me ocurrió en el colegio. Entonces, yo tenía una enemiga íntima que se llamaba Milagritos,
que yo no la podía soportar, tenía una manía espantosa, pero ella a mí también, y nos hacíamos faenas directamente. Y un día que yo estaba en clase absolutamente aburrida, pero aburrida, empecé yo así como a divagar, y de repente vi en el patio del recreo, vi a Milagritos corriendo detrás de una pelota, corriendo como loca detrás de un balón, que se pega una chufa de tamaño natural, que sangrando por la boca se rompió un diente, por la nariz, bueno, el patio era de arena, tenía las rodillas desolladas, o sea, un desastre. Y todo eso yo lo vi en clase y pensé, bueno, me lo he imaginado, claro, la tenía manía, pues me lo he imaginado. Sonó la campana del recreo, bajamos todas al recreo, y nos ponemos a jugar a balón prisionero, que era un juego muy del cole, y del patio del cole. Y de repente Milagritos sale zumbando detrás del balón, corriendo detrás del balón como loca, cataplucha. La misma chufa, los mismos dientes rotos, llorando, como moqueando, la pobre. La llevaron a la enfermería, la llevaron a su casa, la mandaron a casa. Y yo me fui a casa y por la noche empecé a pensar, ¿y si lo que le ha pasado a Milagritos es porque yo lo he provocado? ¿Y si he sido yo la que como que la he empujado de alguna manera y le he hecho esto? Y ahí empecé yo a tener remordimientos de conciencia. Y entonces, pues a la mañana siguiente se lo conté a la abuela. Y la abuela me volvió a decir, oye niña, Antonita la fantástica, vamos a ver, las cosas no suceden porque queramos que sucedan. Las cosas suceden porque sí, ni tú lo has provocado, ni nada de nada. Pero no me quedé contenta yo con eso. Y me fui a confesar con el padre Benito. El padre Benito era el capellán del colegio, era más bueno el padre Benito, era más bueno que un pan, pero no se enteraba de nada. Se lo conté todo al padre Benito, y claro, el padre Benito me dijo lo mismo. Pero bueno, niña, pero tú qué crees, pero bueno, qué fantasías, pero cómo eres, anda, reza 3 Ave Marías y vete a jugar. Al padre Benito, te confesaras de lo que te confesaras, te ponía siempre 3 Ave Marías. O sea que era comodísimo. Ya podías haber hecho algo terrible, pero 3 Ave Marías, y con 3 Ave Marías te despachaba a casa. Bien, pues durante mi infancia me pasaron muchas cosas. Así, veía cosas. Empecé a descubrir que cuando veía cosas pasaba algo raro. Es decir, yo lo explicaba diciendo, es que había veces que yo me paraba, y cuando me paraba, que no era que me parara con los pies, sino como que me paraba mi cabeza, paraba mi mente, yo me paraba, y cuando me paraba, surgían estas imágenes. Entonces empezaba a percibir. Evidentemente yo lo que hacía era una transformación de estado de conciencia sin saber lo que yo hacía, y entonces entraba yo ya en un estado de conciencia que me permitía percibir esas cosas que iban a suceder, o que me permitían, cuando yo tenía un objeto en la mano o me lo ponía, como los sombreros de una tía mía francesa, que eran maravillosos, hacer un ejercicio de psicometría. Es decir, inmediatamente yo me trasladaba al lugar donde había estado ese sombrero, lo que había vivido esa persona en ese sitio, y yo solo vivía como un juego. A mí me encantaba ir a casa con mi abuela. Mi abuela hacía visitas. En aquella época se estilaba ir de visita. Entonces mi abuela me llevaba a mí siempre. Venga, Palomita, que vamos a ver a tía fulana o a tía Mengana o a la otra. Y yo me iba. Y muchas de esas visitas eran aburridísimas. Pero la de esta tía francesa, que se llamaba Tante Eugénie, era guapísima, además, había sido, pero lo era todavía de mayor. Bueno, pues esta tía Eugenia tenía un tocador y un cuarto de armarios todos de luna, con una serie de sombrereras
con sombreros que ella se había traído de París. Y entonces, para que yo no encordeara y no cotilleara lo que hablaban ellas, la abuela y ella, me dejaba entrar en el tocador y jugar con sus sombreros. Y aquello era la pera. Porque entonces ya me cascaba, yo elegía el sombrero. Bueno, yo primero me maquillaba, tenía un tocador con unas borlas de plumón, de esas borlas antiguas de los polvos que eran una cosa maravillosa, con cajitas con pomadas rosas para los labios, con eso para sacarse brillo a las uñas. Bueno, lo pasaba yo pipa, me ponía un sombrero y decidía, a ver, este sombrero debe ser como de ir de compras, ¿no? Y me ponía el sombrero, hasta aquí, claro, yo debía tener 7 años, os imagináis, el sombrero. Inmediatamente me trasladaba a la escena en la que ese sombrero había estado en la cabeza de mi tía, y entonces vivía lo que había hecho mi tía en ese momento. Pues efectivamente había estado de compras, había entrado en una tienda, se había probado unos guantes, la tienda, eso debía ser París, porque la tienda tenía el rótulo en francés, o por otro sombrero así como más vistoso. Un salón de té, la tía Eugenia hablando con una amiga, tomando el té, riéndose. Un tocado de fiesta, un tocado de noche. La entrada a la ópera, la tía Eugenia con su marido, que es el que era mi tío de verdad, un hermano de la abuela, con el tío Perico, él con una capa española preciosa. Y luego yo le preguntaba a la tía Eugenia si eso había ocurrido, y se quedaba con unos ojos como platos, y me decía, pero ¿cómo? Si tú no lo puedes saber. ¿Pero cómo lo sabes si tú no lo puedes saber? Y la abuela le decía, mira, no le hagas caso a esta niña, es santollita fantástica, o sea, tiene unas imaginaciones, pero yo había estado allí viendo a mi tía Eugenia por aquí y por allá. O sea, que yo empecé, cuando era pequeña, a hacer toda una serie de cosas que tuve que reaprender de mayor, porque cuando ya fui creciendo, todo esto se quedó en la trastienda. Había demasiados estímulos aquí para que yo me ocupara de lo de allí. Entonces pues, terminé el colegio, empecé la universidad, aquello era fantástico, tuve un noviete, después no sé cuánto, bueno, o sea que yo estaba ocupadísima y esto se quedó ahí. Y solamente cuando llegué a Guatemala es cuando mi chamán me encontró, que muchos de los aquí presentes ya lo sabéis porque os lo he contado, me encontró él, ¿no? Porque me dijo, te esperaba pero no tan pronto, ¿quieres aprender conmigo? Inmediatamente le pedí el teléfono. Luego pensé, soy una insensata, porque no sé dónde me meto, en qué lío me meto. Y efectivamente el lío fue gordo, trabajoso y largo, porque fueron 3 años que me tuvo ahí a pie de obra, pero bueno, machacándome el coco. Y reviví todo esto que yo tenía dentro, dormido. Y cuando yo hice mi primer viaje astral consciente de adulta en Guatemala, me di cuenta que yo esos viajes astrales los había hecho de pequeña. Y los había hecho, ¿sabéis por qué? Porque Peter Pan me enseñó a volar. Y fue así. Yo fui a ver, la abuela nos llevó a los niños, la abuela nos llevaba al cine, nos llevó a los niños a ver Peter Pan. Y yo vi Peter Pan y me quedé fascinada. Y entonces, deducción mía, si esos niños pueden volar, porque no dudé en ningún momento de que esos niños de Peter Pan pudieran volar, yo también puedo. Yo también puedo, seguro. Entonces todas las noches me iba a la cama con la idea en la cabeza de que yo quería volar. Me voy a quitar la chaqueta porque me voy a morir, perdonadme. Y me metía en mi camita, muy calentita, la tenía enfrente de la ventana del cuarto. Subía la persiana a la ventana, miraba los cristales y me quedaba fija, mirando los cristales, y me dormía. Y a la mañana siguiente yo sabía que no había pasado nada. Me enfadaba bastante
pero bueno, me iba al cole. Hasta que una noche me vi flotando pegada al techo con mi camisón de invierno, viéndome tumbada en mi cama, miré a la ventana y me colé por la ventana. Así, a través del cristal. Y me fui a volar. A volar por encima de las farolas. En aquella época, todavía en Madrid, había murciélagos que volaban alrededor de las farolas y se les veía por la noche volando alrededor de las farolas. Pues yo veía desde arriba eso. Y decidía, pues, dónde iba. Nunca me fui muy lejos, pero me colaba en las casas de mis amigas y las veía por la noche durmiendo, ¿no? Oye, tu hermana tiene una tos, una gripe, pues tiene una tos, pero tú ¿por qué lo sabes? Anda. Bueno, y me iba al retiro, que era la maravilla. El retiro por la noche era mágico, completamente. Entonces ahí ya sí que os aseguro, y no puedo decir si es cierto, o sea, si en la realidad pasaba, pero os lo aseguro, que yo vi hadas detrás de los árboles del retiro. Y pequeños duendes entre las rastreras, las enredaderas rastreras, pequeños duendes. Y los cisnes del estanque del Palacio de Cristal, que es mi sitio favorito del retiro, se despertaban y me veían. Estoy segura de que me veían. Y ese fue realmente mis primeros viajes. Luego ya en Guatemala los recuperé. Bueno, en Guatemala aprendí muchísimo. Aprendí todo lo que sé ahora, o casi, a base de trabajar. Porque mi chamán, que era encantador, mi chamán era un cruce de médico europeo y chamán quiché. Entonces tenía todo lo europeo, es decir, era Rosacruz, era espiritista, era cabalista, o sea, tenía todo lo europeo y toda la enseñanza de su madre. O sea, él era un chamán por vía materna, con lo cual toda la cultura maya, la cultura quiché, los quichés son descendientes directos de los mayas, la tenía él también. Entonces, claro, eso era fantástico, porque es que ahí había todo. Y además era absolutamente permisivo en el sentido que nunca me prohibió nada. Y que cuando había tenido yo un éxito como por ejemplo en una sesión de espejo, que odiaba las sesiones de espejo, porque yo no veía nada. Me ponía delante de un espejo en la mesa, a mí delante del espejo, las luces bien colocadas para que no ni hubiera reflejos raros, y yo así mirándome en el espejo, ¿verdad? Porque claro, ahí yo tenía que ver algo, y yo me veía a mí, y llegaba un momento que ya me lloraban los ojos, que ya veía mi cara que se deformaba, odiaba mi cara, bueno, horrible, ¿no? Bueno, pues cuando ya tenía algún éxito en una sesión de espejo, que por fin un día lo tuve, lo celebrábamos con un jaibolito. ¿Y sabéis lo que es un jaibolito? Pues un jaibolito es un whisky con mucho hielo y mucha agua en un vaso largo. Así que celebrábamos con nuestro jaibolito los éxitos y el trabajo bien hecho. Efectivamente, los espejos, que eran mi terror, un buen día llegué tan cansada que le dije a don Diego, yo no me hagas trabajar, o sea, no puedo trabajar, estoy agotada. Anoche me acosté tarde, las niñas me han dado, yo tenía 2 niñas pequeñas, que no era yo un adolescente, me han dado mala noche, no, estoy cansada. Y me dijo espejo, me castigó por sesión de espejo. Y estaba tan cansada que llegó un momento que ya empecé como que no fijaba la vista en el espejo, ¿verdad? O sea, empecé a no fijar la vista. Empecé como a mirar por el rabillo del ojo. Y entré en una especie de
somnolencia de estado crepuscular, y hete aquí que de repente ya no estoy en el espejo. Y en cambio veo en la calle a don Diego y a un señor que no conocía de nada, hablando animadamente en la calle. Yo estaba en el despacho de don Diego, yo iba siempre a trabajar a su territorio. Entonces, claro, me quedé fascinada. Dije, por fin, ha pasado algo, ha ocurrido algo. Y empecé a gritar por el pasillo, don Diego, que lo he conseguido, que lo he conseguido. Y entonces vi entrar a don Diego y a este señor, don Diego muerto de risa, se reía de mí. Todo lo que quería y un poco más. Siempre me decía, pero qué tonta eres, patoja. Patoja es un término guatemalteco que quiere decir chavala. Qué tonta eres. Y bueno, y que lo he conseguido, digo. Y claro, me quedo así ante el señor y él me dice, este es el que has visto en el espejo, ¿verdad? Digo, pues sí. Este señor que me presentó, pues era un médico. El doctor Pedro era maya, completamente maya. El doctor Pedro tal, y los dos se rieron muchísimo, celebramos con un jaibolito. Y después ya supe cómo hacer que se estableciera ese cambio de conciencia para poder percibir, para poder ver otras cosas, lo que no está aquí delante de mis narices o lo que está al otro lado. Hay que pararse. Yo os cuento mi técnica. Hay que pararse, hacer silencio, cambiar el modo de ver, el modo de mirar, respirar y dejar que fluya. Y ahí empiezan a venir. Para comunicarme con los del otro lado, hago lo mismo. Lo que pasa que en vez de estar delante de un espejo que ya no me divierte en nada, lo hago delante de mi bola de cristal. Mi bola de cristal es el instrumento. Mi bola y yo somos una unidad de destino en lo universal, o sea, las dos. Me sirve de foco de concentración. Precisamente me ayuda para hacer ese cambio de conciencia. Entonces, cuando ya he entrado yo en ese otro estado, digamos, es cuando empiezo a percibir, a ver, como yo digo que no es cierto, porque yo no lo veo con los ojos de la frente, lo veo con el ojo de la mente, a percibir y a poder contactar con lo que hay al otro lado. Al otro lado, o con lo que está ocurriendo en este lado, pero yo no lo sé. Yo no puedo acceder a esa información por mis 5 sentidos tradicionales. Entonces, ahí pasa algo que yo puedo trasladarme al lugar, como si dijéramos, en el que está ocurriendo, o ver lo que está pasando, ver lo que ha pasado, o ver lo que va a pasar. Es con la mente y utilizando la bola como elemento de concentración. También la utilizo como frontera cuando trabajo con los del más allá, cuando hablo con ellos. Aldo es un medium de incorporación. A mí eso me parece fantástico, pero a mí que me incorpore a alguien es que ni hablar. O sea, que no. Que tú aquí, yo aquí, nos llevamos bien, me dices tu nombre, me cuentas lo que quieres, me ves, yo te veo, amiguísimos o no, pero yo soy yo. No. Y entonces mi bola es esa frontera. Entonces yo siempre digo que los veo en la bola. No es así, no los veo en la bola, los veo ahí, donde estén. Pero es en la bola, es a través de la bola como yo me comunico con ellos.
Entonces, claro, es que y la bola, porque yo muchas veces digo, la bola estuvo estupenda ese día, no, la bola pobrecita estuvo como todos los días. Lo que ocurrió es que hubo ahí pues una buena comunicación, porque bueno, Aldo supongo que ya os ha contado aventuras nuestras, todas las del mundo, ¿no? Ah, no, o sea que no hablas. Ah, no cuentas. No cuento mucho. Va a contar yo. Va a contar yo. En las aventuras estas en las que nos metemos, porque somos unos insensatos, evidentemente, hay veces que hay caso, como decimos nosotros, y otras veces no. Hay veces que estableces un contacto muy pronto y muy fluido y muy rápido con el otro lado, y otras veces no. No, porque muchas veces no hay nada del otro lado, o sea, todo está de este lado. Es decir, las personas que nos han llamado porque dicen que tienen espíritus, lo que tienen los espíritus en la cabeza, ¿vale? O sea, que no están muy allá, ¿no? Pero cuando hay un caso bonito, es estupendo el tándem que hacemos Aldo y yo con mi bola y él con él y el fantasma. Entonces yo hablo con el fantasma concentrada en mi bola y me contesta Aldo desde el fantasma. Mira, que es maravilloso. O sea, ¿te acuerdas de Martita? Martita, la niña Martita. Bueno, pues en uno de las investigaciones, que era en un teatro, fijaros, un teatro que había sido tanatorio, en los años 40, hasta dijeron que hasta el 50 y tantos, ¿no? Sí. Bueno, pero no más. En aquella época, en Madrid, a los difuntos se les velaba en casa. No había tanatorios en Madrid, se los velaba en casa. Y entonces los que iban a los tanatorios eran los pobrecitos que no los recogía nadie. O sea, pues, a ver, mendigos, maleantes, gente sin familia, o sea, los que no recogía nadie. Y este teatro tenía varios habitantes, varios y surtidos habitantes. Y vinieron algunos, hablaron con nosotros. Y apareció una Martita que a mí me produjo mucha ternura, porque era una chavalita muy joven. Debía ser de una naturaleza muy enfermiza. Bueno, yo os diría que mi conclusión es que esa chica había pasado mucha hambre. Una naturaleza muy enfermiza. Y contó, bueno, y Aldo incorporó a la niña, a la jovencita, pero la niña es que no tenía más de 16, esa niña. La incorporó muy bien y empezó a hablar Martita, con una vocecita. Entonces Aldo que no se le oye casi cuando está en trance, pues ya cuando era Martita con su vocecita se le oía menos, pero bueno, conseguimos que se levantara la voz un poco y se le oía, contando quién era ella. Entonces yo hablaba con Martita, le decía, a ver Marta, pero tú sabes que estás muerta. Y Aldo contestaba sí, con la voz de Martita, sí, lo sé. Y bueno, ¿y tú dónde vivías? Y entonces yo le preguntaba a Martita y veía que Martita me contestaba y la escuchaba, pero Aldo traducía. No, pues yo es que servía en una casa y me puse enferma y los señores me cuidaron, pero luego ya pues ya me morí. Y claro, yo no tengo familia en Madrid, era de un pueblo de no me acuerdo dónde, y no han venido a buscarme porque son muy pobres. Bueno, toda una historia tristísima. Total, que la habían llevado al tanatorio y ahí estaba Martita en el tanatorio con otros varios, ¿no? Pero entonces es estupendo el dúo que formamos, Martita hablando a través de Aldo, yo escuchando a Martita y viéndola desde mi bola de cristal, y yo haciéndole las preguntas y esperando las respuestas y los ruidos de adorno. Y los ruidos de adorno.
que se cuelan, que se nos cuelan en el audio, además no, y que se oyen como si se encendieron los focos del teatro que estaban apagados alrededor del escenario, de repente ¡buah! Todos iluminados y no los había encendido nadie, y luego pasitos para arriba y para abajo, pero es que los pasos eran muy graciosos porque se oían pasos detrás del telón, venga pasos para arriba, venga pasos para abajo, y yo estaba viendo a uno de los que se habían presentado, que se llamaba Fermín, que también estaba ahí, que ese, ¿qué le había pasado a ese? ¿Ese era el que le habían matado? Bueno, una muerte un poco trágica. Y yo veía que Fermín no hacía más que toco, y de repente le dije, mira Fermín, quédate parado, estate quieto, que no te paras un minuto, estate quieto un momento. Oye, los pasos pararon en un instante. O sea que era Fermín, del otro lado, que se paseaba por este lado haciendo ruido, además. Ese fue un caso muy bueno. Y esa es la manera que tenemos Aldo y yo de trabajar en equipo. Aldo, como todos sabéis, es extremadamente educado, comedido, tranquilito. Bien, pues se le mete de repente un día un chuleta madrileño y de cada 3 palabras 5 eran tacos. Y aquí a Aldo soltando tacos uno detrás de otro sin parar, que luego cuando oye el audio le da una vergüenza espantosa, pero una vergüenza, ¡ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío! Porque claro, cada uno, y vosotros lo sabréis mejor que yo, los de allí se van con la personalidad que tenían aquí. Entonces, si aquí eran terribles, pues siguen siendo terribles, y si eran encantadores, pues siguen siendo encantadores. Y yo he tenido interlocutores encantadores e interlocutores que era para mandarlos a la porra directamente, de impertinentes, duros, poco amables, amargados, resentidos, vengativos. De todo hay en la viña del Señor. Hay algunos que son absolutamente románticos, y eso sí os voy a contar una historia de Guatemala que me gustó muchísimo. Es que me gustó muchísimo esa historia. Bueno, antes de contaros la historia, llegó un momento de mi aprendizaje. Mi chamán me enseñó a concentrarme, a focalizar, a respirar, a todo, a seguir aprendiendo a mirar de esta manera. Bueno, toda una serie de ejercicios todos los días, muy seguidos, trabajados, muy bien. Y un buen día decidió que ya estaba lista para ver a alguien del otro lado, pero ya conscientemente, no como cuando era pequeña, sino... Y entonces me llevó con él, porque vino un quiché, un indígena, a pedirle por favor que fuera al ranchito de sus padres, que su padre estaba muy enfermo y muy mal. Entonces me dijo, ven conmigo, cogió su macutito de emergencias y nos fuimos a un pueblo cerca de Guatemala ciudad, a un ranchito, el ranchito son tejado de paja, de bálago, 4 paredes, una puerta aquí, otra aquí, una sola habitación y piso de tierra. Y en esa habitación está el hogar, la lumbre, todos los pocos cacharros que tienen, y las hamacas colgadas de la pared, plegadas. Duermen en hamacas ellos. Entonces por la noche tienden las hamacas entre pared y por la mañana las recogen. Y en una hamaca estaba el marido de la señora, el padre del chico que fue, que yo le vi y dije, este señor se está muriendo. Y entonces, bueno, mi chamán empezó con una serie de cánticos, de mantras,
a tranquilizarle porque estaba muy agitado, a tranquilizarle, ahí estuvo con él, bien, y parece que el señor, yo pensé, se ha dormido, el señor seguía, y yo estaba entre la hamaca y una de las puertas de la casa. Entonces dejo de mirar al paciente que está en la hamaca, me vuelvo a la puerta y me encuentro a ese mismo señor que estaba en la hamaca, que está en la hamaca tumbado, de pie en la puerta del ranchito, de pie, y a su lado una ancianita, quiché, preciosa, llena de arrugas, viejita, viejita, toda llena de arrugas, con unas trenzas blancas, vestida con el vestido típico de esa zona, o sea, con un huipil, con una falda de corte, bueno, un vestido de allí, que le tira de la mano y se lo quiere llevar. Esa es la visión que yo tuve. Tiraba de la mano, vente, vente, y el otro se resistía. Quería ir hacia su mujer, que estaba llorando encima del cuerpo, a la mujer, ¿no? Llorando desesperadamente. Entonces me sobrecogí, ahí sí que porque fue la primera vez que realmente yo vi de adulta lo que es alguien que se ha desprendido del cuerpo y que está vivo, pero en otro lado, ¿no? Digamos. Salí fuera a la puerta porque necesitaba respirar y luego ya se lo conté todo a don Diego, así a borbotones, y me dijo, bueno, fijaros la explicación que él me dio. Es posible, Patoja, me dijo, que las músicas que yo he estado, los mantras que yo he estado recitando, esas músicas que yo he estado, hayan conseguido elevar lo suficiente el nivel de vibración de tu energía para que hayas podido ver lo que has visto. Y entonces luego ya le pedí explicaciones. Entonces me dijo, sí, es que para percibir lo que hay en el otro lado hay que tener un cierto nivel de vibración de energía, porque si no, no llegas a tener esa percepción. Y a ver, una de las cosas que me dijo, él también me dijo, y vosotros tenéis una música en Europa, en España además, que es absolutamente sagrada para estas cosas. El canto gregoriano. El canto gregoriano eleva el nivel vibracional de la energía. Os lo digo para que os enchuféis canto gregoriano a gogo. Yo lo escucho mucho, canto gregoriano, me gusta muchísimo, porque ayuda. Bueno, pues ese fue mi primer muerto, como yo digo, que fue un shock para mí, pero bueno, pues me siguió enseñando cosas. Pero la experiencia yo creo que más romántica que he tenido en este territorio, que fue en Guatemala, pues resulta que yo llevaba varias noches durmiendo fatal, porque por la noche, de madrugada, había alguien que venía al borde de mi cama, me daba y me llamaba, Paloma, Paloma. Y cuando ya abría los ojos, veía a los pies de mi cama, pues a un señor muy atildadito, la verdad es que era guapete, muy atildado, rubio, con bigotito, pero vestido como de clérigo. Era un clérigo, ¿no? Y yo no le hacía caso, y yo le decía, vete, y me quedaba dormida. Pero ya después de 5 días del Paloma, Paloma, le digo, don Diego, yo creo que me estoy volviendo loca porque oigo voces, y además viene alguien a despertarme por la noche y yo no quiero hacerle caso porque yo tengo que dormir. Y entonces don Diego me dijo, mira, sí, uy, eso no es gregoriano, pues querrá algo, hazle caso porque querrá algo. Total que ya una noche, Paloma, Paloma, digo, bueno, vale, espera, a ver, ¿qué quieres? Ya me sentí un poco, me recosté así en el almohadón, bueno, cuéntame. Y me cuenta, necesito tu ayuda. Y digo, bueno, pero ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Yago y soy español. Y vine a Guatemala
soy hombre de iglesia, me dijo él, soy hombre de iglesia. ¿Cómo me dijo? Como conocedor de la teología, una cosa así, ¿no? O sea que era, la verdad es que era muy educado, el Yago este. Y entonces, pero necesito tu ayuda, por favor. Y le digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Y entonces así como muy tímido él me dice, es que mi amada Catalina yo creo que está en peligro. Digo, pero vamos a ver, cuéntame en qué época viviste tú aquí. Y me dice, en 1800, lo que sea. Digo, pues oye, tu amada Catalina, como comprenderás, de 1800 que ya no está aquí para nada. Pero es su reputación. Y claro, ya le digo, bueno, pues cuéntame la historia, porque a ver. Y entonces me cuenta la historia y me dice que él tuvo amores con una bella de la ciudad que se llamaba Catalina, casada con un prócer, señora, una dama muy principal, decía, con una dama muy principal. Y digo, bueno, ¿y qué? Es que nos escribíamos cartas. Y esas cartas ella las guardó en un escondite en su cuarto. Claro, digo, mira, llamo. Vamos a ver, son las 4 de la mañana. Esas cartas, vete tú a saber dónde andarán. No. El palacio donde vivía Catalina existe y ahora lo están remodelando porque lo han comprado unos señores extranjeros y lo están restaurando. Y esas cartas, y salen a la luz, ¡ay, esas cartas! Y yo pensaba, pero vamos a ver, hijo, pensaba yo para mí, siglo XIX, tú clérigo, ella era una bella Catalina de una ciudad cercana a Guatemala ciudad. Las cartas de amor serían cursilísimas, pero tampoco creo yo que tuvieran nada de porno, o sea que no, pensaba yo para mí, ¿no? Pero bueno, el pobre estaba muy agobiado. Entonces le dije, bueno, se lo voy a decir a don Diego y a ver qué podemos hacer. Don Diego, inmediatamente, yo siempre le decía que él tenía una policía secreta que se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. Porque es que se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. Se lo cuento a don Diego y me dice, no te preocupes. A los 2 días viene y me dice, ya tenemos localizado el palacio, la ciudad, el palacio. La ciudad me lo dijo Yago, la ciudad colonial maravillosa. Bueno, ya lo tenemos localizado, está en obras, efectivamente. He hablado con el encargado de las obras y vamos a ir a buscar las cartas. Ya que nos vamos, en busca de las cartas de amor del clérigo y la bella Catalina. Llegamos allí, en la puerta nos estaba esperando el encargado, muy amable, muy encantador. Aquello estaba lleno de escombros, de andamios, de bueno, un jaleo. Y entonces mi chamán se pone así, con la mano así extendida, y empieza a pasearse por todos los salones de ese palacio, la grande. Hasta que llega a una habitación más pequeña que tenía una chimenea, y una chimenea en este lado de la habitación. Y la puerta estaba aquí, entramos y este va directo, y ahí al lado de la chimenea, detrás de una piedra de la pared, dice, aquí es. Y entonces el encargado, con un martillito, abre un agujero y saca una caja de plata repujada, preciosa, de plata colonial, cerradísima, encajada, y don Diego la coge y yo echo mano a la caja, pero como loca, me da un manotazo y me dice, respeta el secreto de los muertos. Vaya por Dios. Pero no me dejas abrirla, Bueno, ábrela. Y efectivamente, digo, porque a lo mejor no están ahí las cartas, a lo mejor vete a saber qué tiene, un tesoro, yo qué sé. No, la abro y, típico, unos sobres ideales de papel, era un papel como azul desvaído, precioso, de ese papel de cartas de antes, no, todas las cartas con una cintita, atadas con una cintita, con rosas, con pétalos de rosas secos, típico de novela romántica.
Entonces nada, don Diego ya no me deja que abra ninguna carta. Yo dije, bueno, en el despacho ya veremos. Coge la caja, da las gracias al encargado, le damos una propina, nos volvemos a Guatemala, yo diciendo, ay, por favor, déjame leer una carta. Y me dijo que no, que el secreto de los muertos era un secreto que había que guardar y que él vería lo que se hacía con esas cartas. Y yo ya no supe más de esas cartas. Pero por la noche, a las 3 o las 4 de la mañana, taca, 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 Paloma, Paloma. Y ahí estaba Yago. Y le digo, no, y me dice, vengo a darte las gracias. Ya me puedo ir tranquilo, porque sé que el honor de Catalina está a salvo. Muchísimas gracias. Y entonces ya le pregunto, digo, oye, vamos a ver. Vives en un país de chamanes, mucho más videntes que yo, muchos más magos que yo y mucho más todo que yo. ¿Por qué no has recurrido a otro? A alguien de aquí que te podía haber ayudado antes. ¿Por qué? Y me contesta, pero así tal cual os lo cuento, me contesta y me dice, no, he acudido a ti porque eres gallega como yo. Adiós, Paloma. Y se fue. Efectivamente, soy gallega por parte de madre. La familia de mi madre es gallega. Pues me eligió por gallega, fijaros. Hay que ver si imprime carácter la cosa de Galicia, ¿eh? Una cosa, bueno, muy importantísima. Y esa os la cuento porque es que para mí fue una historia tan bonita, tan romántica, que claro, me encanta. Me encanta. Luego he tenido alguna otra con una señora de una capota también por Cataluña, que también era una historia romántica, también con un abate maravilloso y guapísimo que se llamaba Emanuel. Pero siguiendo con el hilo, cuando volví de Guatemala a Madrid, que fue un trauma, porque yo allí estaba metida en todo esto que era, claro, era vivir una realidad fantástica. Pues llegué aquí a lo cotidiano. Fijaros que yo llegué aquí en el año 74, o sea que Franco vivía todavía, lo que era Madrid en aquella época. O sea, pues de todo esto nada de nada, y yo caí en la rutina, las niñas, el cole, marido, bueno. Pero había ya pioneros de la parapsicología como Germán de Argumosa y el padre José María Pilón y Fernando Jiménez del Oso, que empezaban ya a abrir caminos, y ahí pues me fui metiendo, y fue cuando entré en Belmez con el padre Pilón y pude investigar las caras de Belmez, que aquello cuando estaba en ebullición era fascinante. Ahora ya se ha muerto, ya no hay caras, ya no, se han diluido, se han deshecho, porque se murió María. Y yo, el grupo EPTA, teníamos la teoría de que María era el canal del fenómeno, era la que canalizaba ese fenómeno, que cuando María desapareciera el fenómeno se iría extinguiendo, y es lo que ha ocurrido, efectivamente, ¿no? Pero entonces ahí ya empecé yo mis aventuras aquí. Y también tuve aventuras antes de entrar en el grupo EPTA. Yo monté mi gabinete de futurología con el tarot y la bola de cristal. No me llevaron a la cárcel a pesar de que era ilegal lo que yo hacía. En época de Franco esto estaba prohibido. Y tuve algunos casos muy impactantes, muy impactantes. Yo seguía con mis métodos aprendidos con mi chamán, o sea que concentración, focalización, hacer silencio en la mente, modificar la visión, todo eso seguía funcionando, y mi bola de cristal pues seguía funcionando muy bien, ¿verdad? Y el tarot también, aprendí tarot, y el tarot me parece un libro sapiencial maravilloso, y lo sigo utilizando normalmente, ¿no? Pero en ocasiones así especiales, la bola de cristal siempre estaba para un apuro. Y una vez, porque he buscado tesoros también,
O sea, aquí ha pasado de todo. Han buscado tesoros, me han engañado la ouija, no he encontrado los tesoros, no he podido ser rica. Y en una ocasión la búsqueda fue muy graciosa, y esa os la voy a contar también. Porque también se pueden buscar cosas, no tienen por qué ser personas. Entonces se pueden buscar objetos que han desaparecido. Y un cliente mío vino a la consulta. El cliente era poli. Era comisario de policía, pero venía a la consulta a nivel privado. Él venía a ver su vida, pues a ver cómo me va con mi mujer y los niños y los estudios de mis hijos, y por favor este caso que no sé bien cómo va, podríamos echarle un ojillo al caso a ver si buscamos por ahí un filón, digamos, que nos lleve. Y en este caso vino con un amigo y me dice, él era muy gracioso, y me dice: ahora Sherlock, tienes que estar hoy muy, muy brillante, porque te traigo a un amigo que no cree en nada de esto, pero en nada, nada. Y le digo, bueno, pues vale, a ver qué pasa. Y me dice, pues a ver, es que a mi amigo le han robado el coche. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, pobrecito? A ver, era un coche de alta gama, era un coche que en Madrid entonces había poquitos. Pues creo que era un Mercedes, o sea, en Madrid pocos Mercedes, y le roban a un Mercedes y se quiere morir, claro, porque un Mercedes, ¿no? Bueno, total, que efectivamente encuentro el garaje donde tenía el Mercedes. El Mercedes no estaba en el garaje, pero veo que eso se puede ver, o sea, es decir, cosas que han sucedido ya. Veo que el vigilante del garaje, guarda de noche, porque había desaparecido de noche, decían que era un garaje privado, vigilado 24 horas, y que el vigilante decía que eso era imposible porque él había estado vigilando todo el tiempo. Pero veo al vigilante del garaje hablando con un chaval feísimo, pelo al aceite, pero rizado, una cosa, una dentadura penosa, mal estado, flaco, muy renegrido él, pero los dos están ahí en mucha conversación. Y bueno, y digo, bueno, pues el coche, y el chaval le da al guarda un dinerito, un dinerito, ¿no? Digo, oye, aquí ha venido uno de estas características y se lo ha llevado. Y entonces yo sigo un poco, es que veo la escena de que el chaval se lleva el coche, la escena del robo del coche, el chaval se lleva el coche, y veo que se lo llevan fuera de Madrid y lo dejan pues en un sitio muy como al sur de Madrid, como en un barrio de chabolas, muy descampado, donde había otros coches, bueno, y lo dejan allí. Pero no sé dónde es el sitio, o sea, sé un poco más o menos por orientación, que es hacia el sur. Y entonces inmediatamente el comisario dice, ya sé dónde está el coche, ya sé, vamos mañana a buscar el coche. Vamos, porque esto era por la tarde ya, última hora, y nada, y se van. Me dice, ¿te quieres venir a buscarlo? Digo, no, yo tengo otras obligaciones, lo siento, me gustaría, pero no puedo ir. Digo, pero me llamáis por teléfono inmediatamente, a ver qué ha pasado. Y entonces nada, se despide con mucha guasa. Bueno, Sherlock, no has estado mal, ¿qué tal, qué bien? Y claro, yo le digo, bueno, adiós Watson, a ver si haces bien los deberes y encuentras el coche, porque como tardéis, ese coche no lo veis nunca más en la vida. Y efectivamente llegaron al desguace, era un desguace. Y se encontraron al chico que estaba cambiando la matrícula del coche, cambiándole la matrícula al coche. Y cuando el chaval les vio, fijaros que iban de paisano, estos dos, o sea, ni de uniforme, de nada, los vio aparecer y salió zumbando a todo correr, y estos dos detrás por todo el desguace, hasta que trincaron al chico. Era un gitano, tenía antecedentes, efectivamente, había robado otros coches, bueno, tacatá, y así se resolvió el robo del coche. Y entonces yo, claro, ahí llegué a la conclusión de que la leyenda urbana, esa que dice que los malos reconocen a los polis aunque vayan de paisano, es verdad.
Es verdad, porque estos lo reconocieron, pero muy bien reconocidos, ¿eh? Luego ya vino el grupo EPTA con todas las aventuras, luego ya ha entrado Aldo en el grupo EPTA y ya os he contado aquí una de nuestras aventuras, pero hay más y muy jugosas que contaremos en las conferencias, el día que cerramos en las conferencias, así que no os puedo contar nada porque es secreto profesional hasta entonces, que son muy buenas, muy buenas, muy misteriosas. Muy misteriosas. Y yo quiero que ahora me contéis, me habléis y me digáis. A ver. Venga, no hay nadie, ninguna pregunta. Pero primero... Venga, bueno, no. Muchas gracias. ¿A nadie le ha pasado nada misterioso en la vida? No me lo puedo creer. A mí me pasó una vez. A ver, cuenta. Estábamos en un pueblecito de Castilla. Espera, ¿no se puede pasar el micro, no? Sí. Es que si no, de atrás no te van a oír. Ya, A ver. A ver. Venga, que ahora eres tú el que... Belén, bájale, Estábamos bájale un pelín el... sí, en un pueblecito de Castilla, que no recuerdo ahora, mi mujer y yo. Y yo soy muy aficionado a los castillos, que había un castillo allí en lo alto. Y le dije, oye Pepa, vamos a subir a ver el castillo porque... Póntelo más cerca. Sí. Y el camino era muy malo, muy estrecho. Es que está acoplando porque está el altavoz ahí al lado. Claro. Ponte aquí, Cámbiate. ponte aquí, cariño. Ponte aquí, cuenta la historia. Venga. Entonces fuimos muy despacito porque Acércate el micro. había un precipicio bastante grande a la derecha y mi mujer, que es muy miedosa, abrió la puerta. ¡Oh, qué miedo! No sigas! Reculé, eché un poco más atrás, había una cuneta. Yo tenía un coche muy grande, un Volvo 800 grandísimo. Se me metió el coche en la cuneta y quedó pues, formando 40 grados con la vertical. Desesperada como pudo, se bajó, se marchó a poco a buscar a alguien que viniese a ayudarnos y tal. Bueno, yo me bajé, al principio puse el coche en marcha a toda velocidad, nada. Y me bajé y apareció, no había nadie, en un desierto aquel, y apareció un señor, 50 años aproximadamente, vestido de negro, y le dije, oiga, por favor, ¿me podría usted ayudar? Yo meto la velocidad, acelero y empuja. No me habló, me hizo no, me hizo una seña, métete. Yo puse el coche en marcha, un coche que pesa 1500 kilos, con la mano lo empujó y el coche salió. Bueno, yo lo dejé bien, me bajé para darle las gracias y ya había desaparecido. Había desaparecido. ¡Qué bien! Oye, qué bueno. Había desaparecido el señor. Ya. Pero no se puede decir que es que no me di cuenta dónde se marchó, que estaba aquello lleno de árboles. No había árboles, había pues la visión era como 200 metros en la redonda, con lo cual no se podía ver. Era Castilla. No se podía haber marchado en 3 o 4 o 5 segundos que tardé en cerrar el coche y bajé, desapareció. Yo se lo he contado a muchísima gente este tema y dice, bueno, pues eso fue un ángel que vino a buscarte y a ayudarte. Oye, podría ser el ángel de la guarda, que vino a sacarte del apuro. Era muy feo y muy viejo, ¿eh? Ah, entonces no. Entonces no vale. Pero la verdad es que a mí me hizo un favor. Bueno. Yo sentí revivir, ¿no? Porque de estar allí metido, que no podía salir al coche, sacarlo, estaba como 1 metro metido, ¿no? Sí, pero es que eso, vamos a ver, ni un hombre empujando así no puede con un coche. Claro. Es imposible. Está metido ahí inclinado. Es que es imposible. 40 grados con respecto a la horizontalidad. Y luego había una pendiente de un 16%, pues tú imagínate cómo estaba el coche. Ya llegó, con una facilidad lo sacó. Oye, pues qué bien, ¿eh? Mira, ¿por qué? ¡Qué suerte! Esta mujer que estaba en el pueblo, yo cogí, bajé, estaba desesperada. Buscando un tractor. Claro, exacto, claro. Alguien que tuviera un tractor, claro, para poder sacar el coche en aquella estrechez. Y no le pudiste preguntar quién era. No. Esa es la pena. No. Esa es la pena. No te dio, no le pudiste ni dar las gracias. Lo que fue que él se acercó cuando ya eso, se sonrió
y llevaba todos los dientes postizos, eran dorados, supongo que de oro, de oro. claro, o sea, era antiguito, porque los No, dientes eso- de oro hasta, bueno, pero esto hasta los ocurrió 50. a 15 años, una cosa así. Sí, bueno, pero ya no se llevaban de oro hace 15 Menos años. menos años. Vale, muy bien, espera, que vamos a Pero, ¿era pasarlo un por ángel aquí. o no era un ángel o qué era? No, no tenía por qué ser un ángel, era un espíritu. Pero era un espíritu de alguien que podía haber vivido. Encarnado. No, Yo, sí, pero tú le diste la mano Sí, y era sólido. sí. Pues oye, eso ya sí que es raro. Vamos, por lo menos yo cuando los veo son un poquito más sutiles. Sí. Y claro, desapareció el tío, ¿no? A mí es que lo que me choca es que un señor haciendo así pudiera sacar un coche que hay que traer un tractor. O sea, que ese es lo raro, ¿no? Bueno, Porque claro, yo ponía el coche en marcha. Bueno, Ya, en marcha. ya. Bueno, te quería preguntar también como tarotista y porque sé que sabes también de simbología y tal. Yo tuve una experiencia una vez que yo no sé si es muy sobrenatural o no, pero yo la cuento. Era mi cumpleaños, yo soy Cáncer. Estaba la luna ahí en el cielo, yo volví a mi casa y de repente, no sé de dónde, aparecen dos perros muy grandes, negros, me cercan un poco entre el buseto que había y tal, y bueno, a mí me dan mucho miedo los perros desde pequeña, ¿no? Entonces yo me asusto, los perros empiezan a subir, yo empiezo a tener mucho miedo, allí no hay nadie, no hay ninguna persona, los perros son negros, brillantes, muy grandes, y yo pienso que la única salvación que tengo ahí es tranquilizarme, digo, tengo que bajar el miedo, ¿no? Efectivamente el miedo, siento como desde mi cabeza baja algo por mi cuerpo, el miedo va como bajando, los perros se marchan y yo eché a correr, no sé si los perros se fueron por la izquierda o por la derecha, no lo sé. Y siempre me llama la atención porque me ha recordado a la carta del tarot, que está el cangrejo, que te dice el cáncer, sí. la luna allí, los perros, pero yo no sé si es una experiencia de este mundo, del otro mundo, qué simbología puede tener, porque yo desde muy pequeñita, incluso con 3 años o así, soñaba ya con perros que me ladraban o tal. Y bueno, pues como experta en tarot y todo eso te quería preguntar. a ver, los perros, guardianes del umbral. Esa es la primera simbología. El cancerbero era el que guardaba el Hades. En muchos mitos, en muchas historias, los perros tienen una simbología de guardianes y de acompañantes al otro lado. Anubis, dios egipcio, o sea, que esa simbología es la que yo considero más real o más, porque luego, claro, los perros, símbolos del diablo, esos perros negros, de los espíritus, todo eso no me creo nada, o sea que no entro ahí, pero sí como guardianes de umbrales entre un mundo y otro mundo. ¿Y yo qué quieres que te diga? Claro, o sea que tú viste esos perros, a lo mejor es que estabas en un umbral de cambio de dimensión o de, ¿sabes? Una puerta entre este lado y el otro lado, entre una realidad y otra realidad, entre un mundo y otro mundo, pues puede ser, claro. Por ahí, uy, qué lejos. Sí, bueno, él puede hablar, tiene voz. Venga, tú habla alto. ¿Es usted medium? Soy medium clarividente, no medium de incorporación. Esa es la diferencia. O sea, yo los veo, me comunico con ellos, les escucho, pero no dejo que me envuelvan, como dice Aldo. Yo, como te decía antes, yo estoy aquí, ellos allí y nos llevamos bien. Por aquí, ella. Tú. Sí, no sé si llega el micrófono. No, si puedes hablar un poquito alto. A ver, tú, venga, alto. Bueno, no, yo quería compartir mi primera... Bueno, desde pequeña también me han pasado algunas cosas como lo de verme... Bueno, es que ahí está mi amigo que lo sabe, ¿no? De verme tumbada también, flotando por el techo, para allá, para acá y tal. Y entonces me pasó un poco como a ti, ¿no? Que después la universidad, los estudios y demás, y ya eso ya lo dejas un poco atrás. Y entonces, bueno,
A mí mi primera experiencia que tuve, tengo algunas experiencias un poco así, pero la casa de mi suegra es que es un festival de cosas que pasan. O sea, así, sí, ahí pasa de todo. Pero oye, danos la dirección y vamos a investigarla. Seguro que es que ha pasado de todo, o sea, de todo. Llevamos ahí como 15 años que es que eso, y sigue eso, pero bueno. Y mi primera experiencia, yo al principio decía, guau, esto es el hermano, la suegra, yo qué sé, ahí me están contando un rollo, ¿no? O sea, yo no me lo creía y tal. Entonces me han pasado, bueno, varias cosas allí, pero las dos más impactantes, una de ellas fue un día que entró en la habitación del que por aquel entonces era mi novio, y entonces a mí me empujaron, o sea, físicamente me empujaron. Entonces yo cuando hice así de empujón, me di la vuelta pensando que era mi cuñado, para decirle, vaya, te has pasado, ¿no? Porque yo no sabía y tal. Ahora yo me doy la vuelta, no veo a nadie, me doy otra vez la vuelta para decir, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces, por aquel entonces mi novio me dijo, corre, corre, corre. Entonces, claro, yo corrí. Entonces su abuela nos vio a él corriendo, a mí también corriendo hacia la calle. Y resulta que es que se habían encendido las luces de la habitación. A la vez que me habían dado un empujón, pues se encendieron las luces. Y otra, bueno, tengo varias más experiencias, pero por no hablar yo sola. Y otra de las más así impactantes ya, que ya ahí dije, bueno, esto ya no me lo puedo creer. Estamos con la abuela, estábamos él y yo viendo una película, que yo creo que algunos habéis visto, Destino Final, en que hay una escena que se ve un acuario, salta el filtro y se llena todo el piso de agua. Bueno, pues estamos así y tal, se para en un momento la película, venga, vamos a poner unas Coca-Colas, me quedo con la abuela, que tenía Alzheimer, me quedo con la abuela, pero en el salón, y de repente oigo, ¡pop! ¿Qué ha pasado? Y empieza a salirse el acuario de al lado, todo el agua. Mira, yo, claro, en ese momento digo, aquí no me quedo, ¿sabes? Entonces yo salgo de la cocina, o sea, salgo del salón hacia la cocina y digo, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado esto? Y ahora que mi marido sigue afirmando que fui yo que tiré del tubo para encharcar el agua. Y no tienes por qué. Hombre, a no ser que tuvieran muy mala idea y quisieran montar un pollo, pues bueno. Yo ya no me quedo aquí sola. Y bueno, ya han pasado muchísimas más cosas. Bueno, pues es una casa encantada. O es una casa encantada, esa casa, o hay alguien ahí que tiene una capacidad de organizar poltergeist buenísima. Eso habría que ver. Si es de alguien de este lado o si son los del otro lado que quieren llamar la atención porque a lo mejor quieren contar una historia. ¿Por qué no los escucháis? En vez de salir corriendo. Les ha pasado, no, mayormente le pasa a mi suegra y al que es mi marido. A mí yo he visto algunas cosas como abrir el grifo, encender. Pero bueno, siempre puedes encontrar alguna explicación hasta que me pegaron el empujón y ahí ya le dije, bueno, esto aquí pasa algo. Debía ser alguien que tenía mucha prisa. No lo sé, pero yo en ese momento, con 20 años, salí corriendo, pero vamos, como alma que valiado. Lógico, lógico. ¿Alguien más quiere contar algo? A ver, bueno, pues a mí me pasó tenemos una casa, bueno, o me levanto y hablo. Sí. A ver, perfecto. Sí, llega. Bueno, mi familia, yo tenemos una casa, ya es un palacete antiguo y demás, está por la costa. Entonces yo en estas cosas era antes muy escéptico, pero bueno, resulta que había una zona de la casa que siempre nos daba muy mal rollo. Pasábamos de pequeños y era como ese escalofrío que tienes. Pasábamos corriendo, no queríamos y bueno, pues años después, yo diciendo, no, esa casa está muy tranquila siempre, no sé qué. Y a mi cuñada y demás, que es como más sensible, decía de repente, ya, pero dice, ¿por qué? Incluso mi otro hermano decía, ¿por qué siempre cerramos todas las puertas de esa sala? Dice, hasta para dormir, para tal, dice, nadie, y pasamos corriendo, dice, siempre encendemos la luz. Y claro, yo me quedé un poco extrañado diciendo, ¿qué ocurre? Bueno, me pasaron una serie de cosas a mí que me hicieron cambiar un poco esa percepción, ser más receptivo a todas estas cosas y rodearme también de gente que tiene pues cierta percepción para estas cosas. Entonces pues un día tomando unas cervezas y demás, pues yo comenté cosas que veía sobre otras personas o sobre personas que no estaban, pues las describía físicamente y demás. Y una chica me dijo, pues yo veo a los que no están y demás. Entonces yo le dije, oye, pues a ver qué ves en esta casa. Y empezó a comentarme que bueno, que en esa parte había una mujer y un niño y dos personas, un chico de unos 15 años y otra persona mayor fuera, pues que estaban como amedrentando a estos otros, que no pasaban en ese cuarto. Y claro, yo me quedé con esa historia y dije, bueno, tiré las cartas, que también estaba para aquel entonces haciendo, pero tarot. Bien, bien.
me salieron pues efectivamente esas personas y demás. Pregunté, contrasté sin decir nada antes a otras 2 amigas que también tenían una percepción por separado, me dijeron lo mismo incluso con más detalles. De que había un niño pequeño, de qué tal, de que le protegía, y que había incluso una mujer, que curiosamente la descripción coincidía con la de mi abuela, que estaba como protegiéndoles en la puerta de ese... Pero me dijo también, bueno, esa mujer tiene una energía muy baja y estos después están esperando para entrar dentro. Y claro, lo que ocurre es que cuando, bueno, pues yo le comenté esto a mi madre por teléfono, por la noche y demás y tal, porque siempre nos había extrañado un poco esa situación. Y resulta que, bueno, estoy hablando con ella y de repente le cuento todo y en un momento le digo que probablemente pues, una amiga mía y yo vayamos allá para pues, hablar con ellos sobre qué sucede. Y en un momento dado la comunicación se empieza a cortar. Digo, mamá, tal, no la oigo y se cuelga el teléfono. Entonces la intento llamar, comunica, a los 2-3 minutos me llama mi madre toda asustada y digo, mamá, ¿qué ha pasado? Yo con una sensación de susto, y me dice, ¿qué ha pasado? Dice, mira, de repente he dejado de oírte, he oído unos pasos y a continuación la voz de mi sobrino sin ella colgar el teléfono, que dice, ¿a quién vas a llamar? Y era que mi hermano pues había llamado, pero mi madre no había en ningún momento colgado el teléfono. Y justo en ese momento en que yo le estaba contando esa situación, claro, el mensaje de a quién vas a llamar era un poco a mí como, ¿dónde vas a meter? Tú no tienes aquí nada que hacer. Efectivamente, bueno, pasaron más cosas en esos días, incluso yo cuando ya tenía decidido ir para allá, pues nada, estoy el día anterior, antes de irme, en una parada de autobús en la calle y de repente pues viene un hombre con una pinta un poco rara que, bueno, pues se para así como a 5 metros y me empieza a insultar. La parada de autobús en Goya, al lado del Corte Inglés. Empieza a decir que si maricón, que si hijo de puta, que si no sé qué, diciéndome que bueno, que como me cogiera me iba a dar. Claro, yo sabía ya de dónde venía eso, entonces como que corté aquí pues una barrera, ¿no? Totalmente, y esa persona no se acercaba. Incluso empezó a hablar, a describir a esta amiga que también se iba a venir, la escribió físicamente porque dijo, ya esa rubia, ya no sé qué tal, cual. Eran cosas que no venían al cuento, ¿no? Entonces, pero vamos, que no se explica uno cómo podía saber eso esa persona. Porque no, y de repente decir eso. Bueno, al ver que no surtía efecto, porque yo me hice el loco y dije, es que no vas a conseguir nada, pues se subió y se fue al siguiente autobús. Y nada, pues eso, al día siguiente me fui yo solo para allá y bueno, pues por el tarot también encontré a alguien que en esos días me dio una solución para pues limpiar esa casa y bueno, pues fui y nada, pues me metí dentro. ¿Y ya no han vuelto a aparecer? Dios, que yo sepa, no. Qué pena. Me parece que ya está la cosa más tranquila. Así que, vamos, comenté después a otra persona que me describió que ahí había un portal en esa pared de enfrente, en unos armarios y tal. Y bueno, incluso, bueno, pues tiempo después yo creo que también he hecho las paces con ellos ya hablándoles, o sea que... Me parece muy bien, me parece muy bien. Hay que hacer las paces con todo el mundo. Bueno, tenemos 5 minutos más, si alguien quiere preguntar una sola pregunta o algo así. Pues, sí, si puedes... Es más un consejo que una pregunta o algo así, ¿vale? Yo de pequeñito, pues era diferente a los otros niños. Entonces yo siempre me metía en una habitación a jugar, solo, siempre he jugado solo, y me declararon que tenía epilepsia, pero yo no me sentía mal cuando tenía esa epilepsia, nunca me he sentido mal, era tener esa epilepsia, y yo como estaba jugando normalmente solo, pues se enteraban al rato que yo tenía esa epilepsia. Pero es que después de tener esa epilepsia siempre me ha pasado de saber cosas, sobre todo en material de guerra, ¿vale? Sobre todo material de guerra y otros materiales, y yo con mis muñecos recreaba una sensación, pero no que un niño de 4 años, ahora mismo me doy cuenta de que no podía tener sensaciones, motivaciones, estrategia, de todo, absolutamente de todo. Con 7 años ya era capaz de recrear cualquier batalla que haya pasado en toda la historia, prácticamente con sentimientos y con todo. Y era todo después de las epilepsias. Lo dejé ahí, es más, yo estudié psicología porque me quedé un poquillo traumatizado lo que me estaba pasando, se quedó ahí bastante la cosa, y hasta hace poco he conocido una persona que su familia se movía en los terrenos de las energías, ¿vale?
siempre he tenido esas epilepsias, han seguido pasando esas epilepsias, hasta me han pasado en la calle y me quedaba... No me caía al suelo, pero me quedaba muy mal, muy mal. Pues hasta ahora he empezado a conocer el tema de las energías y me dijeron que no tenía epilepsia, que yo lo único que tenía es que las energías las cogías diferente. Y bueno, pues cuando yo considero que la energía está muy cargada, pues hay diferentes temas de la energía, me pongo muy mal, muy mal y no sé, yo considero que es gente porque es que después sé muchas cosas, hablan a través de mí, porque yo no tengo ni idea de cuándo está pasando, pero sí que es cierto que después de que pasa, siento lo que yo no siento en este momento, sino lo que otra persona en otro mundo o en otro estado está sintiendo. Y algunas veces son buenas y otras veces son horribles que me pasan a mí solo y me pasan a lo mejor en una habitación y no sé cómo materializar eso, cómo enfocar eso para que no me afecte tanto. Estudié psicología y aún habiendo terminado psicología, bueno, no terminé porque no me estaba ayudando en nada. Y sí, la psicología explica muchas cosas, pero lo que me pasa a mí no lo explica. Y aún habiendo estudiado 4 años, sigo sin entender por qué me pasa y cómo enfocar para que no me afecte tanto, porque después de eso, de verdad estoy muy mal. Es decir, a lo mejor son 5 minutos, o 10, o 1 hora, o 2 horas, en los que supuestamente me están dando yo me estaba tomando una pastilla para la epilepsia, pero es que no es epilepsia, sé perfectamente que no es epilepsia. Vamos a ver, tú estás diagnosticado de epilepsia. Me dijeron los médicos que era epiléptico. No, bueno, pues eso es un diagnóstico médico. Vale, entonces te habrán hecho muchas pruebas para comprobar ese diagnóstico. No me obligatoriamente te las han tenido que hacer. Bueno, claro. Entonces, la epilepsia es un tema cerebral y es un tema eléctrico, digamos. Y esos ataques epilépticos está estudiado también que hay personas que después de esos ataques epilépticos tienen muy abierta la percepción. O sea, perciben cosas, ven cosas que una persona en estado normal no le ocurre, a alguien que no es medium no le ocurre. O sea, que eso puede estar producido por una alteración de los, digamos, conductores eléctricos del cerebro, por decirlo de alguna manera así. Y eso está, vamos a ver, si tú vas al médico y se lo cuentas, te dice, sí, eso es posible que ocurra. Entonces yo pienso que tú eres epiléptico, tienes tus ataques de epilepsia, que eso tendría yo que saber si es un petit mal o es una epilepsia, y entonces, pero que no son ataques que te tiren al suelo, que te... Vale, pero por ejemplo, hace 6 años yo no tengo ningún ataque de epilepsia, eso debería seguir pasando. No tiene por qué. Vale, bueno... No tiene por qué, y si te has estado medicando, por supuesto que no, está controlado y no te pasa. O sea que, ahora si dejas la medicación es posible que te vuelvan a pasar. Vale, y dados muy puntuales en los que yo me encuentro o muy mal o muy bien, mi cuerpo como pasa a 2º grado, ¿vale? Y es cuando de repente dice que estoy teniendo epilepsia, pero también hablo, ¿vale? También me han grabado y yo luego no me acuerdo de nada, solo me acuerdo de las sensaciones. Bien, pero ¿quién dice que tienes epilepsia en esos momentos? ¿Quién confirma que eso ha sido un ataque epiléptico o no? Eso queda grabado en el cerebro, o sea que un médico inmediatamente hace una prueba y te dice ha sido un ataque epiléptico. No es a través de un médico, es a través de un amigo que me ha puesto nervioso o un poquillo, pues como estoy ahora por ejemplo, pero un poquillo en otro mayor grado, ¿me entiendes? Que no te pongas nervioso ahora, ¿eh? No tienes... Y es eso, es que después de eso... Ya no sé si es eso, algunas veces serán, me imagino. Después pues tengo unas sensaciones y eso, o también dicen que he hablado y que he expresado cosas que por ejemplo yo no tengo ni quiero decir. Sí, pero bueno, vamos a ver, depende de lo que hayas hablado, si son cosas que han ocurrido, son cosas que tú no sabes y que son comprobables, o sea...
incluso acontecimientos históricos que tú no conoces de nada, y que eso yo ya me reservo mi opinión porque pienso que todos tenemos acceso a los archivos acásicos y al inconsciente colectivo, y pueden hacer así, boom, traerlo y contarlo. O sea, eso es vamos a ver, que es muy complejo, habría que estudiarte sistemáticamente a un nivel médico, a un nivel psicológico, a un nivel mediúmnico, a todos los niveles, ¿sabes? En todo caso, y gracias por tu intervención, no tengas miedo, no te sientas nervioso, porque justamente en un sitio como este, mucha gente viene a exponer situaciones así, mucha gente que entra viene a contar lo que ocurre. Claro. Y lo que ha dicho Paloma también es una cosa que es bueno decírtelo, porque puede ser una cosa como puede ser la otra. Pero desde luego lo que no se te va a decir es negarte a ti mismo, no, o sea, no, es simplemente pues eso, que hay unos pasos. Tú puedes venir si quieres aquí algún jueves a partir de las 7:30 y también puedes charlar de esto aquí, o sea, sin ningún problema, pero que no tengas ningún problema ni te sientas mal por ello. Y nada, queremos agradecer a todos que hayáis estado, que no haya sonado ningún móvil, que hayáis estado tan atentos y tan captados por lo que Paloma cuenta, que lo sabe contar muy bien, muestra muy bien con palabras lo que su imaginación y su vida perciben. Y nada, en esta casa